Pues bueno, yo Torres, soy enfermera del Centro de Salud Joaquín Fecha de San Fernando y voy a hablar del neumotórax en el ambiente hospitalario. Y sobre todo me voy a centrar en lo que es el neumotórax atención, en el que hay que ir mucho más rápido. Bueno, en primer lugar voy a hablar de qué es el neumotórax, su epidemiología, clasificación, manifestaciones clínicas, síntomas, así como saber que el neumotórax es una causa de parada cardiorrespiratoria reversible, el diagnóstico tanto clínico como ecográfico, su tratamiento y la conclusión. Y por último voy a dejar un poco de bibliografía. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural, que es el espacio en la pleura parietal y visceral, y cuando hay mucho aire entre ellos puede llevar a un colapso tanto parcial como total. Y en el caso del colapso total es cuando hay que actuar de manera rápida. En condiciones normales sabemos que dentro del espacio pleural tenemos una presión negativa y cuando hay una cantidad positiva de aire muy grande es cuando puede llevar al colapso. Y puede llevar a una insuficiencia respiratoria, un colapso circulatorio, una disfunción traqueal con compresión de los grandes vasos y un paro respiratorio. La incidencia de neumotórax sabemos que suele ser de 7, 8 hasta 18 personas por cada 100.000 personas al año y es mucho más frecuente en hombres jóvenes y fumadores. El neumotórax es menos frecuente, pero sin embargo es mucho más grave. Y los factores de riesgo que llevan a que haya un neumotórax son el traumatismo torácico o penetrante, que se haya realizado compresiones por una parada respiratoria, una ventilación mecánica, barotrauma, o pacientes que tengan enfermedades pulmonares prévias, como pueden ser fibrosis quística, enfermedades intersticiales, POC, asma, entre otras cosas. Dentro de la clasificación motora, lo esencial es diferenciar entre una motora simple y una motora atención, porque como he dicho previamente, en el neumotora atención hay que actuar de manera rápida. En el neumotora simple podemos hablar del espontáneo y de la actividad. En el espontáneo es el espontáneo primario, que se da sin causa aparente, que por lo general suele ser por rotura de Bleb, que son pequeñas colecciones subpleurales que se encuentran en los vértices pulmonares por lo general. Y se suele dar en hombres jóvenes con hábito leptosómico y muy delgado, y sobre todo que son fumadores. Se ha visto que en los pacientes que son fumadores, en hombres hay 22 veces más probabilidades de que haya un neumotórax y en mujeres 9 veces más de que exista un neumotórax. El neumotórax espontáneo secundario es aquel que ocurre en personas que tienen enfermedades de base previa pulmonares, como puede ser EPOC, asma, fibrosis quística, enfermedades intersticiales, etc. Y el catamenial es el que ocurre en mujeres que tienen antecedentes de que tienen endometriosis y en etapa premenstrual o intermenstrual desarrollan un neumotórax. Como causa de neumotórax simple adquirido está el iatrogénico, que suele ser secundario a procesos médicos, como puede ser un cateterismo o una biopsia, y el traumático, que podemos hablar de un neumotórax traumático abierto o cerrado. El abierto sería que existe una solución de continuidad y al haber una solución de continuidad hay un continuo contacto con el aire, y el cerrado, que es cuando el mismo traumatismo no provoca solución de continuidad, pero sí que a lo mejor hay una fractura de costilla o algo similar que provoca un daño en la lesión, un daño en la costilla, perdón, en el pulmón, perdón, y hace que se produzca el colapso y el neumotórax. Entonces, sobre todo hay que tener en cuenta lo que es el neumotórax tensivo, que es una condición grave que se acumula aire en una presión positiva muy grande, en la que la presión positiva se iguala con la presión atmosférica y no permite que el pulmón se expanda ni salga el aire. Esto comprime órganos vitales y llega a ser una emergencia médica. Entonces, principalmente hay que saber diferenciar el traumático y atención, porque el traumático, al igual que el espontáneo secundario, son los dos que más riesgo tienen de desarrollar un neumotórax. Las manifestaciones clínicas de estos tipos de neumotórax sería el traumático, el que más rápidamente puede dar dolor torácico agudo, porque al haber un trauma, constantemente estamos utilizando la caja torácica para respirar. Entonces eso hace que el mismo trauma no permita expandir la caja torácica y duele. Esto también provoca una dificultad respiratoria, porque al estar utilizando constantemente la caja torácica y las costillas, da lugar a una insuficiencia respiratoria aguda, porque el pulmón no se puede expandir claramente. Esto da lugar también a taquipnea, y en muchos casos, sobre todo cuando es un traumático abierto, puede llegar a crepitación simultánea, sobre todo si hay infección en lo que es el parénquima. Y en los casos más graves, deriva a hipotensión.
Y el neumotórax atención es una dificultad respiratoria grave, porque al igual que el neumotórax traumático, el colapso del pulmón hace que no se pueda expandir con total facilidad. Esto da lugar a una compresión de la vena cava muy chocado, la distensión puede que no se llegue a ver claramente porque ya en la última fase pues no se valora. El dolor torácico, aunque ya he dicho previamente que se evidencia más dolor torácico en la traumática y en la última fase del neumotórax de atención ahí puede haber cianosis, desviación traqueal, alteración del estado mental por la hipoxia que presenta el paciente y trastorno hemodinámico. El neumotórax sabemos que forma parte de una de las 4H y 4T de la causa de parada cardiorrespiratoria reversible, que podríamos hablar de hipoxia, hipotermia, hipopotasemia, hipovolemia y taponamiento, trombosis, tóxico y el neumotórax. ¿Qué mecanismo es el que se produce? El mecanismo del paro cardíaco, el neumotórax de tensión, se produce por una compresión del pulmón que hace que haya una hipoxia y una insuficiencia respiratoria aguda, a su vez se comprime la vena cava superior que hace que disminuya el retorno venoso y con esto hay una reducción del gasto cardíaco. Esto provoca un shock, pudiendo provocar una parada cardiorrespiratoria que en este caso es reversible. El diagnóstico. El diagnóstico del neumotórax, lo primero es sospecharlo. Entonces sería un diagnóstico clínico y ya en el segundo caso ecográfico, y la ecografía en este caso nos ayuda mucho. El diagnóstico clínico hay que hacer una evaluación inicial, basando en el ABCD. El A es la vía aérea y sobre todo hay que asegurar la protección cervical si hay trauma, ver el pulmón y valorar si hay signos de neumotórax, como puede ser una disnea muy aguda, insuficiencia respiratoria, ver que hay un vesicular, circulación, evaluar signos de shock, puede ser un paciente que esté muy hipovolémico, que veamos que tiene mucha disminución del retorno venoso y ingurgitación de las venas yugulares, valoración neurológica y por último una exposición completa en busca de lesiones, sobre todo en los casos de que haya traumatismo, por asegurarnos que no haya un trauma. La exploración física. Justo con lo que he dicho anteriormente, es muy importante la ocultación del paciente porque va a haber una disminución de los ruidos respiratorios, sobre todo en una mitora, y habrá una asimetría torácica por la asimetría en la expansión, porque el lado colapsado se va a expandir con menos facilidad que el no colapsado. Y alteración de los sonidos cardíacos, ya que el neumotórax puede hacer que se desvíe la tráquea y se comprime hay afectación del corazón que se desplaza un poco, entonces hay alteración de los sonidos. Hay que valorar si existe herida, si hay crepitación subcutánea, sobre todo en los casos de trauma abierto, porque puede haber una lesión directa en el pulmón, hispanismo y desviación traqueal, como he dicho anteriormente. Es muy importante continuamente realizar un control constante, como puede ser tensión, frecuencia cardíaca, ritmo, la pulsiosimetría, hay que realizar un electro y canalización de la vía venosa. Y sobre todo en la monitorización continua, cuando ya sospechamos que tenemos una motora para trasladarlo al hospital, es muy importante el control de constante aproximadamente cada 5 o 10 minutos. Además, hay que hacer un control de analgesia, si es necesario con opioides, y colocar al paciente en posición incorporada si está estable en decúbito lateral sobre el lado afectado, en el caso de que el paciente se encuentre inestable. Y siempre que el paciente tenga mucho dolor, pues hay que realizar tratamiento con opiáceos. El uso del ecógrafo. Como he dicho anteriormente, el diagnóstico del neumotórax es tanto clínico como ecográfico y la ecografía nos da mucha ayuda. Se realiza la ubicación del sondaje del ecógrafo, se pone entre la segunda y quinta costilla y hay varios signos ecográficos que posteriormente puse un vídeo, pero que lo pondremos aquí. En los signos ecográficos, como ha dicho Rodi anteriormente, hay una ausencia de deslizamiento pleural, porque en condiciones normales la pleura parietal se desplaza sobre la pleura visceral. Este signo no es patognomónico del neumotórax, pero sí que es muy característico. Cuando hablamos de línea pleural desplegada, es que entre la línea parietal y visceral no debe haber aire. Con la ecografía se ve como una línea hiperecogénica que nos indicaría que hay aire. El fenómeno de la línea A, tal y como ha dicho antes Rodri, se vería en neumotórax y en signo normal, en un pulmón
normal. Sin embargo, este fenómeno delineado, cuando se une a la ausencia de deslizamiento floral, tiene una sensibilidad de aproximadamente el 90%. Además, podemos ver o el long point, que es el signo confirmatorio de neumotórax, que es en un punto donde se ve el colapso del pulmón con el parénquima que sí que está flotando, entonces se ve un deslizamiento perfectamente que ahora posteriormente se verá en el vídeo. Y el modo M sería en el que se vería el signo del cielo estrellado, que sería normal, y el código de barras cuando es un neumotórax. Este sería el vídeo que ponemos después. Y el tratamiento. En el tratamiento tenemos que diferenciar el neumotórax simple de un neumotórax traumático o un neumotórax a tensión. Un neumotórax pequeño, de menos del 15% del volumen pulmonar, sin dificultad respiratoria, pues en muchos de los casos simplemente se pone oxígeno o no se pone según cómo se encuentre el paciente, control radiológico 24-48 horas. Si es más del 15% y tiene mucho más tamaño, pues se trata igual que el neumotórax. El neumotórax a tensión, el tratamiento es mucho más indispensable que esperar al diagnóstico. En el momento que se sospecha, hay que actuar. ¿Cuándo se debe realizar la descompresión? Pues como he dicho antes, cuando se sospecha un neumotórax a tensión, es decir, que hay un trabajo respiratorio importante, que notamos que hay una desviación traqueal, asimetría torácica, disminución del murmullo vesicular, un cambio de los ruidos respiratorios, incapacitación yugular, enfisema subcutáneo, entre otras. La, la descompresión se realiza generalmente con un trocar. El trocar, en el caso ya ahora, antes se necesitaba un sello de agua, válvula unidireccional y de gel. Sin embargo, ahora tenemos un trocar torácico que tiene testigo antimovilidad, válvula antirretorno, una punta traumática que no hace que necesitemos la válvula de gel y demás. Y los trocares suelen ser de 14, 16 y de unos 8 centímetros para que llegue al espacio pleural. El procedimiento. En primer lugar, hay que considerar la pseudoanalgesia y elegir identificar el punto. La segunda o la quinta costilla, que posteriormente explicaré por qué ahora se elige la quinta costilla. Hay que aplicar el antiséptico en la zona de punción y abrir el envase. Una vez que se coge el trocar, pues por encima de la sexta costilla, porque sería el espacio intercostal por la parte superior de la costilla inferior, en un ángulo de perpendicular de 90 grados, se clava la aguja hasta que veamos que se llega a la pared torácica. Se introduce el dispositivo. Una vez que vemos que se empieza a salir el aire, hay que evaluar con la técnica ABCD constantemente para garantizar que está funcionando. Este es un vídeo que lo explicaba muy acerca del neumotórax y el procedimiento que pondré posteriormente. Y lo que segundo o quinto espacio intercostal. Antes se utilizaba, y hay muchas guías como la TLS que siguen indicando el segundo espacio intercostal. Sin embargo, se ha visto que hay un fallo de un 30-50%, sobre todo en pacientes que son obesos, porque hay mucha cantidad de grasa. Entonces se ha visto que el quinto espacio intercostal es mejor porque tiene menos fallos y además hay menos riesgo de dañar órganos vitales y es mucho más. Aquí explico que la motora de tensión es necesaria de compresión inmediata, que el segundo espacio intercostal tiene mayor tasa de fallos que el quinto, y el quinto es mucho más efectivo. La oxigenoterapia. La oxigenoterapia sería la reducción de la motora, pero realmente no está indicado siempre. El paciente que tenga una saturación menor del 92% sí que está indicado. Y en aquellos que tienen un motora espontáneo secundario, porque tienen enfermedad de base asmática, fibrosis quística, se ha visto que como tienen mayor riesgo de desarrollar una motora a tensión, sí que se aplicaría el oxígeno. También después de colocar el drenaje torácico. Sin embargo, aunque no esté establecido que debe de ponerse en todos los pacientes, se ha visto que la oxigenoterapia mejora la reabsorción del neumotórax. ¿Por qué? Porque en el colapso del pulmón hay como aproximadamente un 78% de nitrógeno y el resto de oxígeno. Entonces, al aplicarle el oxígeno, hace que por difusión el nitrógeno vaya saliendo. En condiciones normales, la reabsorción del neumotórax puede ser un 1,5%. Cuando se aplica oxígeno, se puede llegar a reabsorber un 6% al día, es decir, 4 veces más rápido. La colocación del tubo torácico. ¿Cuándo se coloca el tubo torácico? Cuando hay un drenaje de motora o un neumotórax tras drenaje, especialmente cuando se necesita ventilación mecánica. ¿Y qué material es necesario? El campo estéril, la pinza de corte, la pinza hemostática, el bisturí con mácula,
anestésico, tubo torácico, gasa, clorexidina, aguja y el tubo torácico por lo general se aplica en el quinto espacio intercostal y una alternativa sería el cuarto y el cuarto espacio, porque evita estructuras vitales, tiene mayor flexibilidad para evacuación del aire y menor riesgo de complicación. El procedimiento se localiza el espacio, el quinto espacio intercostal, como he dicho anteriormente, por encima de las sexta costilla, lo que hacemos con la pinza, una vez que ya está todo puesto así, con la pinza Roma se hace una incisión de aproximadamente 1,5 2 centímetros y se comienza a abrir hasta llegar a la pleura. Una vez que vemos que ya prácticamente estamos llegando, con el dedo se diseca y se llega para poder desplazarse y poder encajar el tubo perfectamente. Al perforar la pleura se nota que hay una disminución de la resistencia. Se introduce el tórax y ya se puede aplicar el drenaje. El neumotórax abierto. El neumotórax abierto es cuando, por lo general, cuando hay una ausencia de burbujeo, pero no siempre una ausencia de burbujeo se traduce en un traumatismo abierto. Y el neumotórax abierto suele ser por lesiones penetrantes en tórax, en las que se sospecha comunicación entre el espacio pleural y ambiente. Hay varios tipos de parches oclusivos. Son no ventilados, ventilados y valvulados. Antes muchas veces se ha dicho que no se utilizaran los no ventilados, que son aquellos que son parches que no, como su nombre indica, no tiene ventilación por ningún sitio y se pone en el centro donde está la zona de la herida. Se ha visto en las últimas guías que los ventilados son mucho mejor porque tiene un espacio abierto por donde puede salir la sangre, así como el aire. Y lo que hacen es que impiden o reducen la capacidad de que entre aire, pero sí que favorece que salga tanto sangre como aire. Y los valvulados tienen una válvula, una ovaria, que lo que hacen es que impiden que entre el aire y permiten que salga. El procedimiento, en primer lugar, cuando se sospecha que ha habido un traumatismo, hay que, bueno, y en la mayoría de casos de neumotórax, sobre todo atención, hay que realizar un barrido, tanto por la parte anterior como posterior del paciente y lateral, porque si no lo vemos bien, hay que realizar un barrido con las manos para no dejarnos atrás ninguna herida abierta. Hay que abrir el envase de la herida y poner el parche oclusivo se saca la gasa que tiene y se limpia la zona. Y justo hay que dejar poner la herida en medio para que favorezca la sangre y esté bien colocado. Y hay que evaluar continuamente al paciente para garantizar que esto está funcionando y que pues, se evoluciona neumotórax. La conclusión, el neumotórax puede ser tanto benigno como una emergencia mortal y el manejo extrahospitalario del neumotórax exige una atención muy rápida y un entrenamiento continuo. El neumotórax de atención es una técnica de parada cardiorrespiratoria que persiste y el ecógrafo portátil es una técnica muy útil que nos ayuda al diagnóstico y tratamiento de este neumotórax y la ubicación del drenaje torácico, aunque antes se veía que era la segundo espacio intercostal, ahora se ha visto que es mucho mejor el quinto. Y la formación constante, pues esto es todo y esa es la bibliografía. Muchas gracias.